A mi primo se lo dieron todo en bandeja mientras crecía, coches nuevos, un colegio privado, de todo. Luego, en la cena de Acción de Gracias, descubrió que yo tenía $30 millones y se desmoronó por completo delante de todos. Mi tía gritó, y mi padre, simplemente, se quedó sentado en estado de shock. Me llamo Andy. Tengo 29 años. Y si le preguntaras a cualquiera de mi familia que me describiera de niño, probablemente dirían algo como, callado, fiable, quizás un poco aburrido. Nunca fui la estrella del espectáculo, no en comparación con mi primo, Nathan. Él era el niño de oro, aquel al que todos mimaban. Desde el momento en que nació, ese niño lo tuvo todo, coches nuevos en cuanto se sacó el carnet de conducir, colegios privados con matrículas que podrían cubrir una pequeña hipoteca, y vacaciones a Europa mientras el resto de nosotros nos quedábamos en casa. Solía sentarme en las cenas familiares y simplemente observarlo acaparar toda la atención, presumiendo de su último artilugio o viaje, mientras los adultos asentían con aprobación, como si estuviera destinado a la grandeza. Mientras tanto, yo hacía trabajos esporádicos después de clase, solo para ahorrar para un Honda de segunda mano, todo abollado. El contraste entre nosotros era obvio para todos y, sinceramente, dolía. Oía a mi tía alardear del potencial de Nathan, mientras mis propios padres me dedicaban esas sonrisas silenciosas y forzadas que gritaban, ojalá pudiéramos decir lo mismo. No estaba enfadado por lo que Nathan tenía. No quería sus coches llamativos ni sus zapatillas de diseño, pero no podía evitar notar el doble rasero. Él podía suspender una asignatura, y lo achacaban a una simple fase. Yo sacaba un notable alto en lugar de un sobresaliente, y de repente, resultaba que no me estaba esforzando lo suficiente. Cuando llegué a la universidad, aprendí a mantenerme en mi sitio. Trabajaba, estudiaba y mantenía un perfil bajo. Mis padres no pagaron mi matrícula, y las becas no daban para mucho, así que compaginaba varios trabajos. Llegaba a casa agotado, a veces faltando a eventos familiares porque no podía permitirme perder un turno. ¿Y sabes cuál se convirtió en la broma recurrente en esas reuniones? Oh, Andy está demasiado ocupado trabajando en el supermercado para unirse a nosotros. Mi tía era la que más se reía de eso, chocando su copa de vino mientras Nathan contaba historias de su semestre de estudios en París. Pero mientras ellos pensaban que yo apenas llegaba a fin de mes, algo más estaba sucediendo silenciosamente en segundo plano. Había conseguido unas prácticas en una pequeña firma financiera, el tipo de lugar del que nadie presume porque no es ostentoso. Me mantuve firme, aprendí todo lo que pude y construí conexiones. Una oportunidad llevó a otra, y antes incluso de graduarme, ya estaba haciendo Movim y avancemos hasta el Día de Acción de Gracias de este año. Llevaba semanas temiéndolo, pero aparecí porque, bueno, es lo que se hace. La casa olía a pavó y a velas de canela. Los niños corrían por todas partes, y allí estaba Nathan, presidiendo la mesa del comedor. Tenía la atención de todos, como de costumbre, contando alguna historia sobre su viaje de negocios en Miami, aunque todos sabíamos que sus padres habían pagado la factura. Me senté en silencio en una esquina, bebiendo mi copa, intentando evitar ser el centro de atención. Entonces, de la nada, la conversación cambió. Mi tía preguntó por mi trabajo, con un tono cargado de esa curiosidad condescendiente que siempre reservaba para mí. «¿Y bien, Andy, todavía estás? ¿Cómo era? ¿Haciendo papeleo en algún sitio?» La mesa se rió entre dientes. Nathan sonrió con suficiencia. Forcé una sonrisa, del tipo que usas cuando sabes que no tiene sentido corregir a alguien que ya ha decidido lo que vales. Dije algo vago, como, sí, me mantengo ocupado. Eso debería haber sido el final. Pero Nathan se echó hacia atrás, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, y dijo, vamos, hombre. Puedes contárnoslo. No es como si estuvieras escondiendo algún imperio secreto. Se rió. Todos los demás también se rieron. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Durante años, me había tragado sus burlas, sus bajas expectativas, sus pequeñas pullas arrogantes. Pero sentado allí, escuchando a mi primo con su pelo perfecto y su sonrisa satisfecha menospreciarme delante de todos, me di cuenta, ¿por qué seguía permitiendo que me trataran así? ¿Por qué estaba protegiendo la imagen que tenían de mí, fingiendo ser el fracasado que ellos creían que era? Ni siquiera recuerdo las palabras exactas que usé,
pero recuerdo el silencio que siguió. Las risas se cortaron a medio camino, los tenedores tintinearon contra los platos y la cara de mi tía se puso pálida. Mi padre se quedó mirando con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. ¿Y Nathan? Su sonrisa se resquebrajó, reemplazada por algo que nunca antes había visto en su rostro. Pánico puro y crudo. No había planeado decirlo. No había planeado revelar nada esa noche. Pero una vez que salió, una vez que supieron la verdad, ya no había vuelta atrás. ¿Y las consecuencias? Digamos que la cena de acción de gracias nunca volvería a ser la misma. El silencio después de que hablé en esa mesa quedó suspendido en el aire como un humo denso, ahogando todas las risas. Ni siquiera había gritado. No fui dramático. Simplemente expuse la verdad de una manera sencilla y directa. Algo así como, en realidad, me ha ido bastante bien. El negocio que he construido está valorado en unos 30 millones ahora. Sin presumir, sin regodearme, solo una verdad silenciosa que había mantenido oculta. Y esa verdad silenciosa fue como una granada lanzada en medio de nuestra cena de acción de gracias. Durante unos segundos, casi se podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina. La mano de mi tía se congeló a medio camino de su copa de vino. La novia de Nathan, que había estado apoyada en su hombro mientras se reía de sus chistes, se apartó ligeramente, como si acabara de darse cuenta de que podría estar apostando por el caballo equivocado. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijo ni una palabra. ¿Y Nathan? La cara de Nathan se contrajo de una manera que nunca olvidaré. Se rió, pero fue una risa forzada, frágil, como un cristal a punto de romperse. Sí, claro, se burló. Andy, vamos. No tienes que exagerar para llamar la atención. El problema era que no estaba exagerando. Y por la mirada en los ojos de mi tía aguda, calculadora, como la de un halcón, ella sabía que no mentía. A partir de ese momento, toda la energía de la sala cambió. Acción de gracias siempre había sido el escenario de Nathan, pero ahora, de repente, yo le había robado el protagonismo sin siquiera intentarlo, y él no podía soportarlo. Las preguntas comenzaron a llegar, cautelosas al principio, luego más directas. Mi tío se inclinó hacia adelante. Espera, ¿30 millones en qué? Mis primos más jóvenes susurraban entre ellos. Mi tía espetó, ¿hablas en serio ahora mismo? Sonaba menos impresionada y más suspicaz, casi ofendida, como si mi éxito fuera un insulto personal a su forma de criar. Me encogí de hombros y dije, no me gusta presumir de ello, pero sí, he trabajado duro, he construido un negocio, he hecho las inversiones correctas. Ahí es donde estoy ahora. Eso debería haber sido todo. Podríamos haber pasado al pastel y al fútbol, pero Nathan no iba a dejarlo pasar. Su voz se alzó, aguda, casi desesperada. ¿Quieres decir que tú? De alguna manera has ganado 30 millones de dólares mientras yo me he estado partiendo la espalda en la escuela de posgrado y en las prácticas? Eso ni siquiera tiene sentido. Quise reír. ¿Partiéndose la espalda? A ese chico se lo habían dado todo en bandeja de plata. Había cambiado de carrera 2 veces, malgastado el dinero de sus padres y conseguido prácticas a través de los contactos de mi tío. Yo había visto su duro trabajo, publicar selfies desde azoteas en Miami y cenas de diseño en Nueva York. Pero no me reí. Simplemente lo miré y dije, tiene sentido si no desperdicias cada oportunidad que te dan. Fue entonces cuando se acabaron las contemplaciones. Mi tía se inclinó como un abogado interrogando a un testigo. ¿Y de dónde salió exactamente ese dinero, Andy? Porque, perdóname, pero es muy inusual que alguien de tu edad se tope con ese tipo de riqueza. Su tono tenía el mismo peso que cuando yo era niño y ella solía regañarme por no comerme las verduras, solo que ahora estaba cargado de incredulidad. Se lo expliqué con la mayor calma posible, describiendo los conceptos básicos de lo que había hecho. Finanzas, inversiones en tecnología, reinversión de beneficios. No les di detalles, no se los merecían, pero lo suficiente para que supieran que no fue un golpe de suerte ni un premio de lotería. Nathan negó con la cabeza todo el tiempo, murmurando por lo bajo. En un momento dado, dijo en voz alta, está mintiendo. Es imposible. Y luego se volvió hacia mi padre, buscando apoyo.
Díselo, tío Jim. Tú no te crees esto, ¿verdad? Pero mi padre no dijo nada. Se quedó allí sentado, rígido, con el rostro inexpresivo. Ese silencio dolió más que el arrebato de Nathan. Durante años, había anhelado desesperadamente su aprobación, su reconocimiento. Y ahora que finalmente me había demostrado a mí mismo más allá de toda duda, él se quedaba allí sentado como una estatua. Ahí fue cuando comenzó la verdadera manipulación. Mi tía cambió de táctica, suavizando su tono, pero de esa manera insincera y practicada que usaba cada vez que quería algo. Bueno, Andy, si esto es cierto, entonces deberías estar orgulloso. De verdad. La familia siempre debe apoyarse mutuamente, especialmente en tiempos de, bueno, necesidad financiera. Ahí estaba. El ángulo. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Si realmente tenía 30 millones, de repente ya no era solo el primo ignorado. Era un recurso, una billetera. Ni siquiera esperó antes de lanzarse. Nathan ha estado trabajando muy duro para terminar sus estudios, y las cosas no han sido fáciles para él. Realmente podrías darle un impulso, ayudarlo a alcanzar sus sueños. ¿No es eso lo que hace la familia? No podía creerlo. No hacía ni 10 minutos, se estaban burlando de mí por hacer papeleo en algún sitio. Y ahora ella estaba sugiriendo abiertamente que financiara a su hijo. La cabeza de Nathan se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos, como si no esperara que ella fuera tan descarada. Pero luego sonrió con suficiencia y se sumó. Sí, Andy. Quiero decir, si tienes tanto, ayudar a tu primo sería lo correcto. No es como si necesitaras todo ese dinero. El derecho que sentía en su voz me puso la piel de gallina. No dije nada. Me quedé sentado, removiendo mi bebida, escuchándolos vender esta narrativa absurda en la que, de alguna manera, yo le debía a Nathan sus años de lujo. Mi tía siguió, diciendo cosas como, piensa en lo mucho que significaría para tu padre ver a sus hijos triunfar juntos. Aunque Nathan no era su hijo, estaba metiendo a mi padre en el asunto, tratando de hacerme sentir culpable para que aceptara. Mi madre también intervino, con cautela al principio, luego con más insistencia. Andy, quizás solo escucha. Tu primo siempre te ha admirado. Una mentira descarada, pero la dijo con tal convicción que otros en la mesa asintieron. Esto podría unir más a la familia. Mientras tanto, Nathan se recostó con los brazos cruzados, sonriendo como si el resultado ya estuviera decidido. ¿Y mi padre? Él seguía sin decir nada. La tensión siguió aumentando. Cada bocado de comida después de eso se sentía pesado, sin sabor. Mis primos más jóvenes susurraban, claramente emocionados por el drama. La novia de Nathan evitaba por completo el contacto visual conmigo, probablemente avergonzada de lo desesperado que se veía. Mi tía, sin embargo, redobló la apuesta. Ni siquiera se trata del dinero. Se trata del legado familiar. Imagina lo que diría tu abuelo si supiera que tienes los medios para levantar a todos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo estaba luchando contra el ego de Nathan. Estaba enfrentándome a todo un sistema de favoritismo y derecho adquirido que había estado arraigado en esta familia durante décadas. No estaban orgullosos de mí. No estaban contentos por mí. Estaban dando vueltas como buitres, esperando picotear cualquier migaja que pensaran que podría arrojarles. Cada palabra que salía de sus bocas hacía el aire más pesado. Podía sentir la envidia de Nathan hirviendo, su necesidad de demostrar que, incluso con todo mi éxito, él seguía siendo la estrella. Y podía sentir la codicia de mi tía envolviendo la mesa como enredaderas, apretando, presionándome para que me comprometiera con algo que ni siquiera había aceptado. Para cuando se sirvió el postre, ya no era una celebración. Era un tribunal. Ya no era Andy, el primo callado que trabajaba demasiado. Era Andy, el tipo con 30 millones. Y a sus ojos, eso significaba que ya no era familia. Era un activo para ser explotado. Y mientras la voz de Nathan se hacía más fuerte, mientras el tono de mi tía se volvía más agudo, mientras mi padre se sentaba congelado en su silencio, me di cuenta de algo escalofriante. Esto no era solo sobre la cena de Acción de Gracias. Era el comienzo de una guerra.
Dejé esa mesa con el pecho apretado y las manos apretadas bajo la servilleta. Sabía lo que venía después, y no iba a ser agradable. Las semanas posteriores a esa cena de acción de gracias se sintieron como si estuviera viviendo en una realidad alternativa. Normalmente, la familia se dispersaría de nuevo a sus propias rutinas, y no sabría de la mayoría de ellos hasta Navidad, quizás algún mensaje de texto reenviado sobre un cumpleaños o una broma en el chat grupal. Pero esta vez fue diferente. De repente, ya no era invisible. Mi teléfono, generalmente silencioso, comenzó a vibrar constantemente. Mi tía, que no me había enviado un mensaje en meses a menos que fuera un recordatorio para llevar el postre a una reunión, ahora me enviaba pequeños mensajes alegres. Buenos días, Andy. Espero que estés bien. Nathan estaba hablando de sus planes para la escuela de posgrado. ¡Qué emocionante! Tal vez podamos sentarnos y charlar sobre cómo podrías ayudarlo a empezar. Siempre con ese tono azucarado, pero debajo había la misma presión aguda. Da. Mis primos, los que solían reírse de mí cuando llegaba en mi viejo Honda abollado, de repente querían salir conmigo. Nunca antes me habían invitado a fiestas, pero ahora me etiquetaban en publicaciones, me enviaban enlaces a oportunidades de inversión divertidas e insinuaban vacaciones que podríamos tomar en familia. ¿Pero la peor parte? Mi padre. Durante años, había sido el callado. Nunca abiertamente cruel como mi tía, pero tampoco me apoyaba. Era el hombre del silencio, aquel cuya aprobación seguía persiguiendo como una zanahoria en un palo. Y después de Acción de Gracias, pensé que tal vez, solo tal vez, la revelación de lo que había construido cambiaría las cosas entre nosotros. Pensé que me miraría de otra manera, que incluso me diría que estaba orgulloso. En cambio, comenzó a actuar como si mi éxito hubiera sido idea suya desde el principio. Nunca olvidaré una cena de domingo en la que dijo delante de todos, Andy siempre escuchó mis consejos sobre el dinero. Por eso le ha ido tan bien. El tenedor casi se me resbaló de la mano. ¿Sus consejos? El hombre que solía decirme, no corras riesgos. Consigue un trabajo estable. Mantén un perfil bajo. El mismo hombre que me regañó cuando rechacé un trabajo de oficina con beneficios porque quería seguir trabajando en mi negocio. Ahora estaba reescribiendo la historia para que mis logros parecieran su legado. Me mordí la lengua, pero por dentro, se formó un nudo. Y luego vino la traición. Comenzó con algo pequeño, del tipo de cosa que casi te convences de que imaginaste. Un primo publicando en Facebook sobre el éxito de nuestra familia y etiquetándome en fotos que nunca había aceptado compartir. Mi tía presumiendo en la iglesia de cómo su sobrino va a cambiar la vida de Nathan. Pero una tarde de viernes, mi teléfono vibró con una llamada del gerente de un banco. Hola, ¿hablo con Andrew?, preguntó el hombre. Solo quería confirmar una información sobre la cuenta conjunta que su padre solicitó abrir con usted como titular principal. Me quedé helado. Perdón, ¿qué? El hombre lo repitió. Mi padre había ido a un banco e intentado abrir una cuenta con nuestros dos nombres, usando mi información. Debió haber obtenido algunos de mis datos de papeles viejos o conversaciones. Se me oprimió el pecho, y un calor me subió por el cuello. No, dije con firmeza. No autoricé eso. Cancelélo inmediatamente. El gerente se disculpó, dijo que aún no se había procesado nada, pero la implicación fue suficiente para sacudirme. Mi propio padre había intentado vincular sus finanzas directamente a las mías sin preguntar, sin siquiera mencionarlo. No lo confronté de inmediato. Necesitaba tiempo para respirar, para pensar. Pero los golpes seguían llegando. 2 días después, recibí una llamada de un viejo amigo, alguien con quien no había hablado en un tiempo. Oye, tío, solo quería saber cómo estabas. Tu primo Nathan me contactó sobre un asunto de negocios. ¿Es eso legítimo? El corazón se me encogió. Le pregunté qué había dicho Nathan, y mi amigo me lo explicó. Nathan había estado contactando a gente de mi red, usando mi nombre, mencionándolo casualmente en conversaciones, actuando como si estuviera conectado a mis negocios. Peor aún, les propuso a algunas personas oportunidades de inversión e insinuó que yo estaba involucrado. Estaba furioso. Eso no era solo una falta de respeto. Era peligroso.
Mi reputación, mi credibilidad construida ladrillo a ladrillo durante años de esfuerzo y Nathan la estaba usando como un juguete. Cuando finalmente lo confronté, ni siquiera se inmutó. Vamos, Andy, dijo con esa sonrisa arrogante. Solo intentaba coger un poco de impulso. La gente confía en ti, así que, ¿por qué no? Somos familia. Tu éxito es mi éxito, ¿no? Quería gritarle, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En cambio, me quedé mirándolo, tratando de entender cómo podía creer lo que estaba diciendo. Pero entonces me di cuenta de que no era solo él. Era toda la cultura familiar. Habían pasado años tratándome como el suplente, el invisible. Y ahora que tenía algo que querían, no veían límites. La situación se intensificó rápidamente después de eso. Mi tía organizó una cena en la que paseó a Nathan, hablando de su brillante futuro y de cómo, con la ayuda de Andy, finalmente lograría todo lo que se merece. Lo dijo como si fuera un hecho consumado, como si mi dinero ya estuviera destinado a él. La gente aplaudió. Nathan sonrió radiante. Y yo me quedé sentado allí, con la mandíbula tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse. Pero la gota que colmó el vaso llegó una semana después. Entré en casa de mis padres y encontré a mi padre y a mi tía sentados a la mesa con una pila de papeles, documentos legales. Intentaron hacerlo pasar por una conversación casual, pero cuando insistí, revelaron la verdad. Habían estado redactando una especie de fideicomiso familiar con mis activos en el centro. Sin decírmelo, sin preguntarme, ya habían hablado con un abogado. Andy, dijo mi tía suavemente, esto es para el beneficio de todos. No querrás aislarte, ¿verdad? La familia se cuida mutuamente. De esta manera, tu riqueza creará seguridad para las generaciones venideras. Nathan estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, sonriendo como un gato que acabara de beberse la nata. Mi padre no me miró. Simplemente se aclaró la garganta y dijo, es lo correcto, hijo. Has sido bendecido. No seas egoísta. ¿Egoísta? La palabra aterrizó como un cuchillo. Después de años de trabajar en silencio, años de ser menospreciado, burlado, ignorado, de repente era el egoísta porque no quería entregar la sangre, el sudor y las noches sin dormir que había invertido en construir algo propio. Recuerdo mirar los papeles, la habitación dando vueltas a mi alrededor. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de rabia. Mi propia familia había conspirado a mis espaldas para tomar el control de todo lo que había construido. Ya ni siquiera lo ocultaban. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. La confianza, el pequeño hilo de lealtad al que me había estado aferrando. Se partió limpiamente en dos. Miré sus rostros, la sonrisa calculadora de mi tía, la satisfacción arrogante de Nathan, el frío silencio de mi padre y supe que no podía desver lo que había visto. No podía volver atrás. Y esa noche, mientras estaba sentado solo, mirando al techo, un pensamiento se repetía una y otra vez en mi mente, no tenían ni idea de lo que estaba por venir. No creo haber sentido nunca un vacío tan grande como el que sentí después de esa noche en casa de mis padres. Conduciendo a casa, las carreteras se desdibujaban a mi paso, los faros de otros coches parecían fantasmas blancos en la oscuridad. Ni siquiera recuerdo los giros que tomé. Debía estar en piloto automático. Lo único que sé es que cuando finalmente entré en mi apartamento, me dejé caer en el sofá y me quedé allí, mirando a la nada. Fue el silencio lo que me afectó. Mi casa solía ser un santuario, silenciosa por diseño. Pero esa noche, me oprimía, me asfixiaba. Los únicos sonidos eran el zumbido del frigorífico y mi propia respiración superficial. Siempre había sabido que mi familia podía ser despectiva, incluso cruel a veces. Pero lo que había presenciado, los papeles sobre la mesa, el fideicomiso que habían redactado sin mí, fue como si les hubieran arrancado una máscara, mostrándome la verdad que había sido demasiado ingenuo para ver. No solo me envidiaban. No solo querían aprovecharse de mi éxito. Estaban dispuestos a apartarme de mi propia vida si eso significaba asegurar su parte de lo que yo había construido. Esa revelación rompió algo dentro de mí. Durante años, había albergado una silenciosa esperanza de que, tal vez, algún día, si trabajaba lo suficiente, si me convertía en alguien, me verían de otra manera. Que mi padre finalmente me miraría y diría, estoy orgulloso de ti.
Que mi tía dejaría de compararme con Nathan y admitiría que me había ganado mi lugar. Creía, tontamente, que la familia era algo que podías arreglar si te esforzabas lo suficiente. Pero mirando al techo esa noche, me di cuenta de que había estado persiguiendo humo. Los días que siguieron se sintieron como si me moviera por arenas movedizas. El trabajo, que siempre había sido mi ancla, de repente se sentía más pesado. Me sentaba frente a mi portátil, con los dedos suspendidos sobre el teclado, incapaz de concentrarme. Entraban llamadas, los negocios requerían mi atención, pero mi mente seguía volviendo a sus rostros, a la forma en que me miraban como si ya no fuera una persona, solo una cuenta bancaria con piernas. Dejé de responder a sus mensajes. El chat grupal de la familia, generalmente lleno de memes y actualizaciones sobre cumpleaños o chismes aleatorios, se volvió insoportable incluso de mirar. Cada notificación hacía que se me encogiera el estómago. Mi tía seguía enviándome recordatorios sobre el fideicomiso, redactados como empujones casuales. Deberíamos finalizar las cosas pronto, Andy. El abogado está esperando. Nathan, envalentonado por el silencio, enviaba pequeños mensajes arrogantes como, gracias por dar un paso al frente finalmente, tío. Esto va a cambiarlo todo para mí. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me aislé. Llegaba a casa del trabajo, dejaba mi bolso y me derrumbaba en la cama sin comer. Mi apetito desapareció. El sueño era inquieto, lleno de sueños fragmentados en los que entraba en una habitación y veía a mi familia revolviendo mis pertenencias, sonriendo mientras contaban fajos de dinero que ni siquiera existían. Me despertaba empapado en sudor, con el pecho oprimido y las manos temblorosas. Fue el punto más bajo en el que había estado en años. Una noche, aproximadamente una semana después, me encontré caminando por el apartamento a las 3 de la madrugada, con la ciudad afuera amortiguada por una fuerte lluvia. Repasaba todo en mi cabeza una y otra vez, el silencio de mi padre en acción de gracias, la sonrisa arrogante de mi tía cuando deslizó esos papeles sobre la mesa, la sonrisa de Nathan como si ya hubiera ganado. La ira estaba allí, ardiendo como carbones, pero estaba enterrada bajo capas de agotamiento y dolor. Porque eso es lo que sentía dolor, como si hubiera perdido algo que, en realidad, nunca había tenido. Pensé en cortar los lazos por completo, simplemente hacer las maletas, desaparecer, no dejar rastro. Tenía los medios. Podría haberme ido a cualquier parte del mundo y empezar de nuevo. Pero entonces una pregunta se coló en mi mente, una que no podía quitarme. ¿Por qué debería ser yo quien se fuera? ¿Por qué debería darles la satisfacción de alejarme de la vida que había construido con mis propias manos? Ese pensamiento se alojó en mí, terco, negándose a irse. Aún así, el sufrimiento no desapareció de la noche a la mañana. En Navidad, me quedé solo en casa. Mi madre llamó, con la voz quebrada mientras me suplicaba que fuera, pero no pude hacerlo. No podía volver a sentarme en esa mesa, no después de lo que habían hecho. Me quedé en casa, calenté sobras en el microondas y vi caer la nieve afuera mientras las familias de toda la ciudad se reunían en habitaciones cálidas y luminosas. La soledad me caló hondo. Enero fue peor. El año nuevo llegó y se fue, con fuegos artificiales explotando fuera de mi ventana mientras yo estaba sentado en la oscuridad. Los mensajes de mi tía se volvieron más agudos, más impacientes. Tenemos que avanzar, Andy. Este retraso es irresponsable. Nathan llamó una vez, con la voz untuosa de falsa preocupación. Sé que esto es un gran ajuste para ti, tío. Pero créeme, te sentirás mejor cuando no lleves todo este peso solo. Le colgué antes de que pudiera terminar. El punto más bajo llegó una tarde cuando me sorprendí de pie frente al espejo del baño, mirando mi propio reflejo como si no reconociera al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, con ojeras oscuras marcadas debajo. Mis hombros caídos, mi expresión vacía. Parecía un cascarón. Y por primera vez, susurré la pregunta que había estado evitando. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? Ese pensamiento me asustó más que nada. Porque esa era la semilla que habían plantado, regada con culpa y manipulación. Y por un breve y aterrador momento, casi me lo creí. Pero entonces algo cambió. Sucedió en silencio, como un parpadeo en la oscuridad. Estaba ordenando archivos viejos en mi escritorio, tratando de distraerme,
cuando encontré un recibo arrugado de hace años. Era de la pequeña tienda de la esquina donde solía comprar snacks baratos durante los turnos de noche en la firma financiera. En el reverso, con tinta desvaída, me había garabateado una nota a mí mismo: sigue adelante. Un día lo verán. Me quedé allí, sosteniendo ese trozo de papel, y me di cuenta. En aquel entonces, no tenía a nadie animándome. No tenía apoyo ni reconocimiento. Solo me tenía a mí mismo. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, había llegado hasta aquí. Esa comprensión encendió algo. Quizás mi familia nunca me vería por quien era. Quizás nunca me darían la validación que había anhelado. Pero no los necesitaba. Nunca los había necesitado. Y si pensaban que podían romperme, quitarme lo que era mío, reescribir mi historia, estaban equivocados. A partir de ese momento, la niebla comenzó a disiparse, poco a poco. Todavía me dolía. Todavía sentía el escozor de la traición cada vez que recordaba el silencio de mi padre o la codicia de mi tía. Pero debajo del dolor, una nueva determinación comenzó a formarse. Empecé a moverme de manera diferente, en silencio, con cuidado. Empecé a documentar todo, cada mensaje de texto, cada correo de voz, cada mensaje que me enviaban sobre el fideicomiso o el dinero. Me puse en contacto con un abogado, no para actuar todavía, sino para entender mis derechos, para protegerme. Ajusté mis registros financieros, asegurando cuentas, cambiando contraseñas, bloqueando información a la que podrían haber accedido. Y aunque aún no había decidido qué haría, sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que me definieran. Nunca más. El sufrimiento no había terminado. Todavía llevaba el peso todos los días. Pero debajo de ese peso, en las horas tranquilas de la noche, un plan comenzaba a tomar forma. Pensaban que me habían acorralado. Pensaban que estaba roto, maleable, listo para entregarles todo. No tenían ni idea. Lo que pasa cuando tocas fondo, es que una vez que has estado ahí, la subida se siente diferente. No es inmediata, no es limpia, pero cada pequeño paso empieza a importar. Durante semanas, había estado ahogándome en la traición, reviviendo esa imagen de mi padre y mi tía deslizando esos papeles sobre la mesa. Pero lentamente, poco a poco, empecé a reclamar pedazos de mí mismo. Comenzó con la estructura. Me obligué a seguir rutinas, levantarme temprano, salir a correr, comer algo decente, ducharme, sentarme en mi escritorio. Al principio, se sentía mecánico, como si me moviera a través de melaza. Pero después de un tiempo, mi cuerpo empezó a recordar lo que era la disciplina. La niebla en mi cabeza comenzó a despejarse. El trabajo, que se había sentido como un peso que me aplastaba contra el suelo, empezó a sentirse de nuevo como un escape. Me volqué en él, concentrándome en proyectos, construyendo nuevas conexiones y dejando que el ruido de mi familia se desvaneciera en el fondo. Mi abogado también me dio claridad. Nunca olvidaré estar sentado frente a él en su oficina del centro mientras revisaba los mensajes y documentos que había recopilado. Levantó una ceja y dijo: no tienen ninguna base legal, Andy. Legalmente, no pueden hacer nada. Todo lo que has construido es tuyo, y a menos que firmes algo, nadie puede tocarlo. Esas palabras fueron como aire en mis pulmones. No me había dado cuenta de lo mucho que había estado conteniendo la respiración hasta entonces. Salí de esa oficina más erguido de lo que había entrado. Y entonces sucedió algo más. Empezaron a llegar oportunidades. Tal vez fue la nueva energía que estaba proyectando, o tal vez fue solo el momento adecuado. Pero en un mes, tenía 3 nuevas asociaciones sobre la mesa, acuerdos que podrían fácilmente aumentar aún más mi patrimonio neto. Me encontré sentado en salas de conferencias con paredes de cristal, estrechando la mano de personas que me respetaban, no por lazos familiares o reputación de la infancia, sino por lo que había demostrado en el mundo. Por primera vez, empecé a sentirme orgulloso de mí mismo. No solo discretamente satisfecho, sino genuinamente orgulloso. Mientras tanto, la dinámica familiar cambió de maneras extrañas, casi predecibles. Mi tía se volvió más frenética en sus mensajes. El tono alegre desapareció, reemplazado por recordatorios agudos y pullas pasivo-agresivas. Es egoísta no usar lo que te han dado para ayudar a otros. Ya le hemos dicho al abogado que seguirás adelante.
No nos avergüences echándote atrás ahora. Nathan, por otro lado, se volvió más ruidoso en público. Empezó a publicar fotos en línea con leyendas como, grandes movimientos próximamente. Legado familiar en marcha. La gente que no conocía la historia completa probablemente pensó que él era quien movía los hilos. Habría sido risible si no fuera tan exasperante. No respondía nada de eso. Todavía no. En cambio, invertí en mí mismo. Mejoré mi apartamento, no de forma ostentosa, sino lo suficiente como para sentir que era un lugar donde podía respirar. Contraté a un entrenador, empecé a cuidar mejor mi cuerpo, redescubrí el placer de cocinar comidas de verdad en lugar de sobrevivir a base de comida para llevar. Lentamente, el hombre en el espejo dejó de parecer un fantasma y empezó a parecerse a mí de nuevo. Y en el mundo profesional, mi reputación creció. Me invitaron a hablar en una conferencia del sector, una pequeña al principio, luego más grande. De pie en el escenario, explicando mis estrategias a una sala llena de gente que tomaba notas y hacía preguntas reflexivas, sentí una oleada de confianza que nunca había conocido. Los aplausos al final no fueron solo ruido. Fueron la validación de que había construido algo real, algo que importaba. Por supuesto, la noticia llegó a la familia. Siempre llegaba. En Pascua, mi primo me envió una foto desde la mesa del comedor, Nathan, con la cara roja, despotricando sobre cómo Andy se cree que es un pez gordo ahora. Aparentemente, mi tía había intentado presentar mi éxito como un logro familiar de nuevo, pero Nathan no se conformaba con migajas. Quería el festín completo. La imagen de él consumiéndose en su propia amargura mientras yo estaba en el mundo labrándome un camino fue, en cierto modo, satisfactoria. Pero con el éxito llegaron nuevos desafíos. Cuanto más visible me volvía, más intentaban encajarse en mi narrativa. Mi tía apareció sin invitación en mi oficina una tarde, con una sonrisa frágil mientras decía, realmente necesitamos finalizar lo del fideicomiso, Andy. La gente está haciendo preguntas. Lo dijo como si me estuviera salvando de un escándalo cuando, en realidad, estaba tratando de presionarme. Hice que la seguridad la escoltara fuera. Eso se sintió como un punto de inflexión, finalmente trazando una línea que debería haber trazado hace años. Mi padre era más complicado. No presionaba tan directamente como mi tía, pero intentaba otras tácticas, las emocionales. Llamaba y hablaba del apellido familiar, de lo mucho que significaba para el que su hijo hubiera triunfado tanto. Luego, con una pausa cuidadosa, deslizaba algo como, significaría aún más si usaras ese éxito para asegurarte de que el futuro de Nathan esté a salvo. Su voz estaba cargada de decepción cuando no estaba de acuerdo. Cada vez que decía esas cosas, dolía menos. Al principio, su silencio y sus chantajes emocionales me destrozaban. Pero a medida que me hacía más fuerte, me di cuenta de algo vital. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba la de ninguno de ellos. Cuanto más lo aceptaba, más libre me sentía. Y con esa libertad vino la visión. Empecé a planificar el futuro, no el de ellos, el mío. Expandí mis inversiones, lancé un nuevo proyecto que rápidamente ganó tracción y construí un equipo pequeño pero leal de personas que creían en mí. Por primera vez, no solo estaba reaccionando a la vida. La estaba dirigiendo. Mantuve a la familia a distancia, pero no los corté por completo. Una parte de mí quería observar, ver hasta dónde llegarían cuando se dieran cuenta de que no me iba a doblegar. Y no me decepcionaron. Empezaron a circular rumores, susurros de que había hecho trampas, de que había tenido suerte, de que había robado ideas. Ninguno de ellos se mantuvo, pero revelaron su desesperación. Lo que no se dieron cuenta fue que cada paso que daba hacia adelante debilitaba su control. Cuanto más fuerte me volvía, menos poder tenían. Y no había terminado. Ni de lejos. Para el verano, mi vida parecía casi irreconocible en comparación con ese sombrío invierno. Mi empresa prosperaba. Mi salud era mejor. Y me despertaba con un propósito de nuevo. Las llamadas y los mensajes de la familia seguían llegando, pero había dejado de permitir que dictaran mi estado de ánimo. Cada intento de manipulación se convirtió en combustible para mí, un recordatorio de por qué tenía que seguir avanzando. Y, sin embargo, bajo el ascenso, los mantenía vigilados. Sabía que esto no había terminado.
La gente como mi tía y mi primo no se rinden así como así. Presionarían más fuerte, urdirían planes más grandes, hasta que consiguieran lo que querían, o hasta que yo los detuviera para siempre. Y así, mientras la superficie de mi vida brillaba con progreso, por debajo, me estaba preparando, en silencio, pacientemente, porque un día pronto, sabía que la balanza se inclinaría. Y cuando lo hiciera, estaría listo. Para cuando el verano se convirtió en otoño, ya me sentía cómodo con la distancia entre mi familia y yo. Seguían merodeando, todavía intentando sus tácticas habituales, pero había aprendido a sobrellevarlo. Cada llamada ignorada, cada mensaje sin respuesta, cada reunión que rechazaba me endurecía un poco más. Pero en el fondo, sabía que ignorarlos no sería suficiente. Si no actuaba, nunca se detendrían. La persistencia de mi tía no se iba a desvanecer. El derecho de Nathan no iba a desaparecer. El silencio de mi padre no se iba a convertir mágicamente en apoyo. Presionarían y presionarían hasta que yo cediera o hasta que yo respondiera. Fue entonces cuando la idea de la venganza dejó de ser un pensamiento fugaz que apartaba y comenzó a convertirse en un plan. Empezó con información. Si hay algo que he aprendido en los negocios, es que el conocimiento es poder. Ya tenía los mensajes de texto, los correos electrónicos, los borradores legales que intentaron forzar. Pero necesitaba más. Necesitaba saber exactamente hasta dónde habían llegado, y lo que es más importante, cuán descuidados habían sido al tratar de manipularme. Una noche, mientras revisaba algunas de mis cuentas, noté algo extraño. Un pequeño intento de retirada de una cuenta desconocida había sido marcado y detenido por el banco. Cuando investigué más a fondo, el nombre asociado al intento casi me hizo reír, Nathan. Intentó vincular la información de mi cuenta a alguna plataforma de trading en línea, probablemente pensando que podría meter las manos en el flujo y yo estaría demasiado distraído para notarlo. Fue torpe, chapucero, pero me dijo algo vital. Nathan no solo era codicioso. Era imprudente. Y la gente imprudente deja rastros. Contraté a un investigador privado, no para nada extremo, sino para vigilar discretamente la situación, rastrear movimientos y obtener registros a los que yo no podía acceder. En cuestión de semanas, tenía una carpeta más gruesa de lo que esperaba. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban a Nathan viviendo muy por encima de sus posibilidades, registros de propuestas de negocio fallidas cada una usando mi nombre de alguna manera, incluso algunos correos electrónicos desesperados que había enviado a inversores donde afirmaba estar trabajando en asociación conmigo. Esa carpeta era una mina de oro. Pruebas, no solo de su manipulación, sino de fraude absoluto. Pero no la usé de inmediato. La dejé reposar, sabiendo que en las manos adecuadas, en el momento adecuado, tendría más peso que una docena de confrontaciones airadas. Mientras eso se cocía a fuego lento en segundo plano, me concentré en consolidar mi propia posición. Me dediqué de lleno al trabajo, y una oportunidad particular llamó a mi puerta que lo cambió todo. Una firma importante se me acercó para una empresa conjunta, algo que elevaría mi nombre de empresario exitoso a líder legítimo de la industria. No se trataba solo de dinero. Se trataba de influencia, credibilidad y un asiento en la mesa donde se tomaban las decisiones. Acepté. Y cuando salieron los comunicados de prensa, con mi nombre salpicado en revistas de negocios y artículos en línea, el efecto dominó fue inmediato. Llovieron llamadas de personas que antes me habían ignorado. Invitaciones a paneles, ofertas de colaboraciones, incluso notas de políticos que de repente querían contactarme. Por primera vez, me di cuenta de que no solo era rico. Era poderoso. Y con ese poder venían opciones. La familia, por supuesto, se dio cuenta al instante. Mi madre me dejó un mensaje de voz tembloroso. Tu padre ha estado leyendo sobre ti en los periódicos. Está orgulloso, Andy. De verdad que lo está. Quizás podrías pasar a cenar. Podía oír la vacilación en su voz, la presión tácita detrás de las palabras. ¿Orgulloso? Estaba orgulloso ahora, aparentemente. Después de años de silencio. Ahora que los extraños me aplaudían, mi padre había decidido que yo era digno de esa palabra. No le devolví la llamada. Mi tía, sin embargo, no fue tan sutil. Irrumpió en el edificio de mi oficina una tarde, exigiendo hablar conmigo. La seguridad la retuvo en la recepción,
pero podía oír su voz resonando por el pasillo. «Nos lo debe. Esta familia lo hizo quien es. Sin nosotros, no sería nada». Cuando finalmente salí a enfrentarla, se quedó helada, sorprendida por el hecho de que ya no me escondía. La miré directamente a los ojos y dije, «Este es mi edificio, no el tuyo. No vuelvas aquí». Y luego me di la vuelta y me fui, dejándola balbuceando en el mostrador de seguridad. Fue un momento pequeño, pero fue la primera vez que sentí el cambio de poder en tiempo real. Durante años, yo había sido el que se encogía en su presencia, dejando que sus palabras dictaran mi valía. Ahora, yo era el que ponía límites, y ellos no podían soportarlo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó unas semanas después. Estaba en un evento de networking, hablando con un grupo de inversores, cuando uno de ellos mencionó casualmente, «Qué curioso, oí que tu primo se presentaba como tu socio. Dijo que estabas respaldando su nueva empresa. ¿Es eso cierto?». Sonreí cortésmente, ocultando la ira que burbujeaba bajo la superficie. «No», dije con calma. «Eso no es cierto en absoluto». Pero por dentro, se encendió un fuego. Nathan ya no era solo imprudente. Estaba invadiendo un territorio que podría dañar mi reputación. Si los inversores empezaban a creer sus mentiras, podría deshacer todo por lo que había trabajado. Ese fue el momento en que supe que no podía simplemente defenderme más. Tenía que pasar a la ofensiva. Al día siguiente, saqué la carpeta que el investigador privado había compilado. La extendí sobre mi escritorio, página tras página de pruebas, propuestas fraudulentas, deudas, mentiras, comportamiento imprudente. Y mientras la miraba, el plan se cristalizó. Esto no era solo para protegerme. Se trataba de darles una lección que nunca olvidarían. Pero también sabía que la venganza no consistía solo en contraatacar. Se trataba del momento oportuno, de esperar hasta que estuvieran en su punto más confiado, más seguros de que tenían el control, y entonces quitarles la alfombra de debajo de los pies. Así que, me mantuve en silencio. Les dejé pensar que todavía era vulnerable, todavía vacilante. Cuando Nathan se jactaba en línea de su asociación conmigo, no lo corregí. Cuando mi tía le decía a la gente que el fideicomiso se estaba finalizando, no lo negué. Dejé que la narrativa se construyera. Dejé que se hundieran más en el hoyo. Y mientras tanto, fortalecí mis propias defensas. Cada cuenta asegurada, cada conexión informada de la verdad, cada aliado potencial traído discretamente a mi lado. Para cuando terminé, podían gritar y arañar todo lo que quisieran, pero no encontrarían nada a lo que aferrarse. Ya no era el primo callado e invisible. Era el hombre con 30 millones, con influencia, con pruebas y con paciencia. Y mientras los observaba moverse y conspirar, me di cuenta de algo que casi me hizo reír. Todavía pensaban que tenían el control. No tenían ni idea de que estaba preparando el escenario para su caída. La semana en que decidí actuar se sintió extrañamente ordinaria. Lluvia gris contra las ventanas, mi bandeja de entrada zumbando educadamente con actualizaciones. Pero por dentro, todo era eléctrico. Todos los meses de recopilar pruebas, construir alianzas en silencio y fortificar mi vida se unieron como una máquina que finalmente había alcanzado su máxima presión. No me sentía como un hombre a punto de estallar. Me sentía como alguien que finalmente aprendía a usar una herramienta que había estado sosteniendo todo el tiempo. La venganza, para mí, nunca se había tratado de teatralidad o humillación por el simple hecho de humillar. Se trataba de quitar el pie que habían mantenido en mi cuello durante años y asegurarme de que no pudieran pretender que el suelo sobre el que se habían parado era otra cosa que inestable. Primero, apreté las tuercas legales. Mi abogado y yo presentamos una orden formal de cese y desistimiento a cualquiera que hubiera estado circulando mi nombre sin autorización. Y enviamos notificaciones cuidadosamente redactadas a los inversores a los que Nathan había contactado por correo electrónico, adjuntando documentos que probaban a que había tergiversado su relación conmigo, y b, que varias de sus afirmaciones pasadas eran demostrablemente falsas. Las cartas eran firmes, profesionales, al parecer, lo suficientemente aburridas como para que los destinatarios las leyeran en lugar de ignorarlas. Algunas personas que habían estado indecisas sobre asociarse con Nathan se retiraron discretamente y me contactaron para confirmar los hechos. Les respondí con honestidad y de manera sucinta.
El contraste entre mi tranquila transparencia y las verdades a medias de Nathan hizo más daño del que cualquier discusión a gritos podría haber hecho. Luego, usé la carpeta del investigador privado como un bisturí. No había necesidad de lanzar cada correo electrónico dañino de una vez. Racioné las pruebas estratégicamente. Un dossier cuidadosamente compilado fue enviado al oficial de cumplimiento de un banco regional donde Nathan había intentado abrir cuentas usando mi nombre y a un periodista independiente que había conocido en una conferencia meses antes, alguien que cubría fraudes a pequeña escala y dramas de empresas familiares sin el sensacionalismo que arruina carreras. No pedí un artículo de ataque. Pedí precisión y contexto. El periodista, Doug, hizo preguntas, y cuando regresó con una lista de hechos corroborados, le permití publicar un artículo medido. Sin hipérboles, solo la verdad al desnudo, ejemplos de afirmaciones falsas, intentos documentados de engañar a inversores y los pasos legales que mi equipo había tomado para protegerme. Ver ese artículo publicarse se sintió menos como una venganza y más como limpiar una casa que había estado llena de humo. La gente lo leyó. La gente que importaba lo leyó. Los inversores comenzaron a contactarme, no porque quisieran curiosear, sino porque estaban preocupados por su propia exposición. Ese efecto dominó fue la segunda ola. Mientras tanto, entre bastidores, aseguré las cosas prácticas. Cuentas reestructuradas, autorizaciones de firma revisadas, documentos de sucesión actualizados y ocultos del alcance codicioso de parientes curiosos. Transferí el control de participaciones sensibles a una estructura de fideicomiso que requería más que un guiño familiar para acceder. Cambié contraseñas, reforcé la autenticación de 2 factores y esta parte se sintió deliciosamente mezquina. Reclamé nombres de dominio que Nathan había ocupado y que usaban mi marca. Durante todo el proceso, mantuve un tono medido en público. Nunca publiqué capturas de pantalla ni inicié una pelea en el grupo familiar. Rechacé el drama. Mi silencio fue más ruidoso que cualquier cosa que pudieran fabricar. Su impaciencia se manifestaba en pequeños detalles, mi tía enviando textos cada vez más desesperados sobre la finalización de los arreglos, Nathan publicando actualizaciones vagas y arrogantes que parecían los últimos suspiros de alguien que intenta parecer estable mientras el suelo se abre bajo sus pies. Estaban tan convencidos de que podían intimidarme para que volviera a cumplir que no vieron la red que estaba tejiendo. Luego usé mi influencia con personas que anteriormente les habían sido útiles. Cobré favores que me había ganado, antiguos colegas que ahora formaban parte de juntas directivas, un antiguo mentor que tenía influencia en una incubadora tecnológica local, un abogado que me debía un favor de un acuerdo de años atrás. No les pedí que aplastaran a mi familia. Les pedí que simplemente estuvieran disponibles, que corroboraran los hechos y que estuvieran listos si la situación requería declaraciones formales. Tener terceros respetados y neutrales alineados hizo que el movimiento que planeaba pareciera menos una vendetta y más una serie de respuestas responsables y documentadas. Eso era importante porque la venganza que parece mezquina se ignora. La venganza que parece rendición de cuentas, se queda. La pieza final fue el momento oportuno y la única cosa que no se puede fabricar, la sorpresa. Quería esperar hasta que Nathan estuviera en su punto más expuesto, cuando se hubiera apoyado públicamente en la narrativa de que mi dinero era suyo para usar, cuando la familia se hubiera convencido de que el fideicomiso era inevitable, y entonces tirar de una sola y tranquila palanca que los obligaría a enfrentar la realidad de una vez por todas. Elegí de nuevo el Día de Acción de Gracias, no porque me encante el simbolismo, sino porque todos estarían allí, la tía que cosía su confianza con el éxito de otros, los primos que se agrupaban como oportunistas, mi padre a quien le gustaba el teatro del silencio, y Nathan, que amaba a la multitud. Envié un breve correo electrónico a mi padre, a mi tía y a Nathan 3 días antes. Una invitación breve y sorprendentemente cordial a tomar un café. Las palabras eran neutrales, hablemos en persona sobre la familia y los próximos pasos. Pero el subtexto era quirúrgico. Los cebaba sin gritar. La mañana que programé, hice algo más que se sintió casi ceremonial. Imprimí una copia de la carpeta del investigador privado y la metí en un sobre simple. Ese objeto físico tenía una cierta gravedad que una carpeta en un servidor no tenía. Era una prueba tangible de todas las pequeñas y feas cosas que habían hecho, y quería ver qué harían cuando el papel golpeara la mesa. También imprimí un paquete separado y mucho más corto resúmenes legales, el artículo del periodista, correos electrónicos confirmando mis bloqueos de seguridad y lo guardé en mi maletín, listo para entregárselo a cualquier parte neutral que pidiera verificación. Cuando llegué a la cafetería,
mis manos estaban firmes. No había ensayado nada. Ensayar hace que las cosas parezcan actuaciones, y yo quería que todo pareciera la verdad. Mi padre llegó primero, ya con un café que no tocó. Me pareció más viejo, más pequeño de alguna manera, como si la energía que solía llenarlo se hubiera escapado. Mi tía llegó, sin aliento, con esa sonrisa practicada que siempre había sido tan brillante como un estadio y tan afilada como una navaja al mismo tiempo. Nathan fue el último en llegar, tarde, como si estuviera haciendo una entrada, y se dejó caer en la silla frente a mí, con una sonrisa que se esforzaba demasiado. Intercambiamos la charla trivial esperada sobre el tiempo y el trabajo. Mi voz no tembló cuando finalmente dije lo que todos ya sabían en algún rincón de su mente. No quiero el fideicomiso. No he firmado nada, y no lo haré. La cara de mi padre se contrajo. La sonrisa de mi tía se afinó hasta convertirse en una línea de papel. La risa de Nathan, demasiado fuerte, demasiado forzada, se desvaneció como una radio que se apaga. Luego, con calma, deslicé el sobre simple sobre la mesa. Sin fanfarria, solo el suave susurro del papel sobre la madera. Quiero que leáis esto, dije. Es todo lo que he recopilado durante el último año sobre los intentos de tergiversar mi nombre, sobre las afirmaciones que se han hecho a los inversores y sobre vuestros intentos de controlar mis activos sin mi consentimiento. La mano de mi tía tembló al tomar el sobre. Nathan comenzó a protestar algo sobre traición, sobre que yo estaba arruinando a la familia, pero lo interrumpí. Vosotros empezasteis esto al asumir que todo lo que tenía estaba a vuestra disposición. Lo intensificasteis mintiendo a personas que confiaban en mí. Podríais haber preguntado. Podríais haber sido honestos. Oí el raspado de una silla. El bullicio de la cafetería pareció entrar de golpe después de eso. Y entonces mi padre habló, en voz baja, lo que hizo que sus palabras golpearan más fuerte. Andy, solo queríamos lo mejor para la familia. Dejé que eso quedara en el aire. Lo mejor para la familia, pensé. ¿Y para quién, exactamente? ¿Para Nathan, que nunca había extendido un cheque para nadie más que para sí mismo? ¿Para mi tía, que pensaba que la maternidad le otorgaba licencia para reescribir la vida de un hombre adulto? Esperé mientras leían, escaneando, los dedos trazando líneas. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Nathan. Vi cómo la mandíbula de mi tía se apretaba como si intentara contener las palabras. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzó un punto en el que parecía que toda la sala podría resquebrajarse, mi teléfono vibró. Una vista previa de un solo correo electrónico apareció en la pantalla. Asunto: solicitud urgente de verificación. Nombre del inversor. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve mi rostro neutral. El momento había llegado. La primera de las fichas de dominó que había puesto en marcha estaba cayendo. No tuve que gritar ni exhibir sus fechorías en las redes sociales. No tuve que repartir humillaciones. Las pruebas estaban ahí fuera ahora. Las personas adecuadas estaban haciendo las preguntas adecuadas. Las notificaciones legales estaban activas. Los bancos habían sido informados. Lo que no esperaba, sin embargo, y lo que hizo que mis dedos se enfriaran, fue la mirada que Nathan me dirigió entonces, no de furia, no de tristeza, sino una especie de cálculo frenético y traicionado. Finalmente se había dado cuenta de que esto no se trataba de suplicar o engatusar. Se trataba de consecuencias reales e irreversibles. Buscó su teléfono como un hombre aferrándose a una balsa. Los ojos de mi tía se encontraron con los míos, no suplicando, sino negociando en silencio. Haz que pare. Podría haber parado. Podría haber doblado los papeles de nuevo en el sobre y volver a la vida que tenía antes, aquella en la que sonreía en las fotos familiares y aceptaba sus pequeñas pullas. Pero años de caminar con la cabeza gacha me habían enseñado una lección diferente. Cuando la gente te muestra quiénes son, créeles. Me recosté y vi cómo se abría el primer correo electrónico en mi teléfono. El remitente quería confirmación de que las inversiones que Nathan había estado proponiendo no estaban respaldadas por mí. Necesitaban una declaración. Podía escribir una frase y terminar una campaña de mentiras con una sola firma. También podía reenviar el contacto del periodista y cada documento corroborante que habíamos compilado y dejar que la historia se expandiera más allá de lo que mi familia podría salvar con una vuelta de tuerca. Pasé un largo y tenso segundo decidiendo.
A nuestro alrededor, otros clientes eran ajenos, estudiantes con portátiles, una pareja discutiendo sobre el alquiler, el barista vaporizando leche. La vida ordinaria del mundo seguía su curso, lo que hacía que la ruptura inminente pareciera a la vez absurda e inevitable. Entonces Nathan habló, muy bajo, el tipo de voz que usas cuando intentas negociar con un volcán. Andy, por favor. No hagas esto en acción de gracias. No así. Danos la oportunidad de... No terminó. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez, una simple línea del periodista, fuentes confirman más. Necesito tu visto bueno para publicar el artículo completo. El aire de la cafetería pareció estrecharse. Miré a mi padre. Miré a mi tía. Miré a Nathan. Pensé en los años que había pasado encogiéndome. En las noches de duda. En los borradores legales sobre la mesa que habían sido deslizados sin mi consentimiento. Pensé en la forma en que todos se habían reído de mi trabajo de papeleo cuando tenía 20 años, y en lo diferente que se veía el mundo ahora que había pasado una década construyendo algo real. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de respuesta. Podía darles una última oportunidad, una rama de olivo que probablemente no me daría nada y los dejaría libres para intentarlo de nuevo. O podía dejar que el dossier hablara, dejar que personas neutrales leyeran los hechos y permitir que los eventos se desarrollaran a la luz del día en lugar de en acuerdos susurrados a puerta cerrada. Inhalé, firme, el olor a lluvia entrando por la puerta de la cafetería, y pulsé enviar en el correo electrónico que confirmaría la solicitud del periodista. El mensaje salió de mi bandeja de salida con un suave silbido, y cualquier música que hubiera estado sonando en mi cabeza se detuvo por un momento. Un solo latido suspendido. Sentí algo parecido al alivio. Luego, mi teléfono se iluminó con respuestas entrantes. Un escueto gracias del periodista. Una nota cortante del inversor diciendo que habían puesto en espera las propuestas de Nathan. Y finalmente, una cadena de mensajes en el chat del grupo familiar que me hizo sudar las manos, frenéticos, acusadores, suplicantes, negando. Nathan miró la pantalla brillante del teléfono, luego a mí, y la expresión que llevaba no era la del niño mimado que recordaba, sino la de alguien probando el pánico inmediato y desnudo por primera vez. Se estiró sobre la mesa como para arrebatar el dossier impreso, quizás con la esperanza de reformular o fabricar, pero mi mano ya estaba en mi maletín. No me iban a intimidar para que me callara. Le dejé lanzarse y fallar, y mientras las yemas de sus dedos rozaban el aire vacío, la cafetería pareció inclinarse. Afuera, un camión de reparto pasó, soplando una ráfaga de viento húmedo que agitó las servilletas en las mesas cercanas. Adentro, mi tía apretó los labios como alguien que espera recibir una bofetada. Las manos de mi padre se habían convertido en puños. La pantalla del teléfono de Nathan se reflejaba en sus ojos, una pequeña ventana de la vida que había intentado comandar, y luego su rostro se endureció hasta convertirse en algo que apenas reconocí. Se levantó bruscamente, la silla chirrió, casi chocando con una mujer en el pasillo de enfrente. Esto no ha terminado, dijo, con la voz pequeña pero intentando ser amenazante. Y antes de que pudiera responder, salió furioso. Mi tía lo siguió, arrastrando su abrigo como una armadura. Mi padre permaneció sentado, con las manos sobre la mesa, pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Y por un segundo, creí captar algo parecido a la vergüenza. El periodista envió otro mensaje, publicando mañana por la mañana, a menos que me indiques lo contrario. Esa simple línea era la mecha. Sentí el arranque de lo que vendría después, demandas judiciales, atención mediática, familiares llamados a rendir cuentas. También sentí, por debajo de todo, una tranquila firmeza que me había ganado, el conocimiento de que no había actuado con ira, sino que había utilizado las reglas del mundo, leyes, periodismo, contratos, para exponer la verdad. Salí de la cafetería a la tarde húmeda y me paré bajo una farola, viendo desaparecer las luces traseras del coche de Nathan. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre. 2 palabras, temblando con todo lo que nunca había dicho en voz alta antes. Por favor, Andy. Lo leí, con el pulgar sobre la respuesta. Y en ese instante, supe que lo que sucediera después de que se publicara el artículo lo cambiaría todo. También supe que no podía saber lo que había aprendido sobre ellos, y ellos no podían saber la verdad que estaba a punto de ser difundida.
La lluvia se había convertido en un aguacero constante para cuando dejé la manzana. Metí la cabeza en el cuello de mi abrigo y empecé a caminar, no hacia la casa donde la familia esperaba y las tensiones hervían, sino lejos. Había puesto en marcha las fichas de dominó. Algunas caerían rápidamente, otras llevarían tiempo. Había hecho los cálculos, movido los hilos y preparado los papeles. Lo que no había hecho era decidir exactamente cómo me enfrentaría a ellos cuando saliera la primera historia. Si me sentaría en esa mesa de acción de gracias y observaría, o si los dejaría retorcerse desde la distancia mientras yo reconstruía una vida que intentaron reclamar. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez el mensaje era anónimo y decía: acabas de hacerte muchos enemigos. Sonreí sin humor, porque en ese momento, se sintió como el cumplido más sincero que había recibido nunca. Luego mi pantalla se oscureció mientras el icono de la batería parpadeaba en rojo. Seguí caminando bajo la lluvia, y al doblar la esquina hacia el metro, mi mente repasó los pasos de la secuencia que había ensayado 100 veces. El primer artículo se publicaría a las 9 de la mañana. Los inversores pondrían en espera las propuestas de Nathan. Los bancos y los equipos de cumplimiento abrirían investigaciones. Las personas que habían sido cómplices intentarían distanciarse. Y en algún momento cercano, la familia tendría que enfrentarse a las consecuencias de lo que habían hecho y decidir si suplicar, negar o asumir la responsabilidad. Casi quería estar allí cuando se tomara esa decisión. Casi quería ver el teatro de todo aquello. Pero había una última cosa que hacer antes de que las fichas cayeran por completo, una conversación privada que tenía que tener con una persona que tenía más que perder. Una conversación que determinaría si el remordimiento aún podría ser posible o si el telón final caería sobre cualquier posibilidad de reconciliación. Me detuve en las escaleras de la estación, con la lluvia corriendo por mi cara, y envié un último mensaje a un número que solo había usado para emergencias. El mensaje era simple: reunámonos mañana. Mediodía. Viejo muelle. Ven solo. Pulsé enviar, volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y descendí al túnel. El sonido de la ciudad sobre mí se amortiguó. La verdad estaba suelta ahora, y todo lo que siguiera serían las consecuencias. El artículo se publicó a la mañana siguiente a las 9 de la mañana en punto, tal como prometió el periodista. Para las 9:15, mi teléfono no paraba de vibrar. Al principio, pensé que me sentiría nervioso, como si hubiera cruzado una línea de la que no podía volver, pero en cambio, me sentí tranquilo. El artículo era limpio, factual y devastador. Exponía las tramas que Nathan había urdido, las mentiras que había contado, el fraude imprudente que había cometido mientras invocaba mi nombre. Citaba oficiales de cumplimiento, incluía capturas de pantalla de sus correos electrónicos e incluso mencionaba que ya había medidas legales en marcha. No sensacionalizaba. No adornaba. Simplemente mostraba la verdad en blanco y negro para que todos la vieran. Las consecuencias fueron inmediatas. Para el mediodía, los supuestos socios comerciales de Nathan estaban cortando lazos. Llamadas que ni siquiera sabía que había estado haciendo de repente se desviaron hacia mí, con inversores tratando de confirmar que era real y que no. Respondí a todos con la misma línea: no tengo ninguna conexión con sus empresas. Los documentos hablan por sí mismos. Calmo, firme, innegable. Para las 2 de la tarde, las cuentas de redes sociales de Nathan se habían vuelto oscuras. Las publicaciones arrogantes, las publicaciones vagas sobre grandes proyectos respaldados por la familia, todo desapareció. Pero las capturas de pantalla circularon de todos modos. La gente se reía de lo rápido que retrocedía. Mi bandeja de entrada estaba llena de enlaces de conocidos que me reenviaban hilos donde la gente lo destrozaba, inversores llamándolo imprudente, oportunistas llamándolo expuesto. Y por la noche, comenzaron las llamadas de mi familia. Mi tía fue la primera. Dejó un mensaje de voz que oscilaba salvajemente entre la ira y la desesperación. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? Nos has humillado. ¿Crees que los extraños se preocupan por ti más que tu familia? Has destruido el futuro de Nathan. Su voz se quebró en la última línea y luego, casi susurrando: por favor, Andy, podemos arreglar esto. Podemos arreglar esto. No respondí. Mi padre llamó después. Su mensaje fue más silencioso, más pesado. Hijo, esto fue demasiado. No tenías que llegar tan lejos.
Pero luego, en una pausa tan larga que pensé que había colgado, añadió, debería haber manejado esto de otra manera. Eso fue lo más cerca que estuvo de admitir la culpa, y aún así no fue suficiente. Por primera vez, sus palabras no me hirieron. Se sintieron pequeñas, distantes, impotentes. Los días siguientes fueron un caos en la órbita familiar. Parientes con los que no había hablado en años me enviaron mensajes, algunos fingiendo apoyarme, otros buscando chismes. Mi madre llamó, sollozando, suplicándome que hiciera las paces. Pero no había paz que hacer. No después de que hubieran conspirado para quitarme todo, y no después de haber sido expuestos por exactamente quiénes eran. Nathan intentó defenderse al principio. Publicó un vídeo tembloroso en línea, afirmando que el artículo era sesgado, que yo le había tendido una trampa, que él era la verdadera víctima de la traición. Pero sus ojos lo delataron, salvajes, frenéticos, aterrorizados. En cuestión de horas, los comentarios lo destrozaron. Las pruebas no mienten, colega. Literalmente usaste su nombre en propuestas falsas. Asúmelo, tío. Borró el vídeo antes del atardecer. Mientras tanto, yo seguí adelante. Mi empresa prosperó. Mi influencia creció. La gente admiraba no el espectáculo, sino la calma con la que lo había manejado. Sin lanzar barro, sin teatralidad, solo dejando que la verdad desmontara las mentiras. En una industria donde la credibilidad lo es todo, eso importaba. La familia, sin embargo, se desmoronó. Nathan perdió su acceso al crédito. Los bancos congelaron sus cuentas después de que saliera a la luz el intento de fraude. Su novia lo dejó, publicando citas vagas sobre la traición y darse cuenta de que alguien no es quien pensabas que era. Mi tía, que antes era la voz más alta en cada habitación, se calló. Sus amigas dejaron de invitarla a almorzar cuando sus alardes se convirtieron en amargas quejas. Y mi padre, se retiró, evitándome, evitando a todos, refugiándose en un silencio aún más pesado que antes. No celebré su colapso. No me regodeé, pero tampoco los salvé. Ellos mismos habían escrito esta historia. Yo simplemente había dejado de borrar la tinta. Meses después, llegaron de nuevo las fiestas. No asistí a la cena familiar. En cambio, organicé mi propia reunión, amigos, colegas, personas que me habían apoyado cuando mi familia intentó romperme. La risa llenó mi hogar, cálida y real. Sin máscaras, sin agendas ocultas. En un momento dado, me sorprendí de pie en la entrada, observando el brillo de la conversación y el tintineo de las copas, y sentí algo que no había sentido en años, paz. Esa noche, mientras la fiesta terminaba, salí al balcón. La nieve caía en el aire silencioso, atrapada por las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró una vez más, un mensaje de un número desconocido. Era de Nathan. Solo 3 palabras, me arruinaste. Me quedé mirando la pantalla, con la nieve cayendo suavemente a mi alrededor. Por un largo momento, consideré responder. Una docena de palabras surgieron en mi garganta, defensas, explicaciones, incluso un toque de lástima, pero las borré todas. En cambio, apagué el teléfono, lo deslicé en mi bolsillo y volví adentro, donde me esperaba una risa real. Por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo la aprobación de nadie. No me estaba encogiendo a la sombra de nadie. No era un activo, ni un peón, ni el primo callado olvidado en la mesa. Simplemente era Andy, completo, firme y libre.